Hola, ¿qué tal? Muchos saludos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar mi libro Tras las líneas, sobre la lectura contemporánea. Vamos allá. Este libro surgió básicamente al intentar entender una idea, que es que la lectura y la escritura en general cambian a lo largo del espacio y el tiempo. O sea, no leemos siempre del mismo modo las personas, pero es que las distintas comunidades, en distintas épocas, en distintos países, en distintos idiomas, no leen siempre del mismo modo, porque es una operación que tiene efectivamente pues mecanismos biológicos cognitivos que pueden ser iguales para todas las personas, pero también se utilizan lenguajes, se utilizan textos, se habla de temas y se tienen intenciones que pueden variar según las circunstancias, ¿no? Por eso me gusta mucho este chiste de Forges que ven ustedes aquí al lado, en el que, bueno, pues una persona recibe un regalo y descubre que es algo que no sabe lo que es, porque supuestamente ya es muy tecnológico, muy digital, y resulta que es un libro, ¿no? Un libro de papel, ¿no? Y también creo que es una buena frase esta frase de Emilia Ferreiro, que dice literalmente: leer y escribir son construcciones sociales, cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a estos verbos, o sea, en cada época y en cada lugar leemos de distinta manera, de modo que Tras las líneas es un libro que explora esta cuestión. La, Uno de los ejemplos principales e iniciales que sale en el libro es de unos pocos años antes de la publicación de este texto, en febrero del 2003, cuando pues bueno, una coalición de distintos países occidentales, básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña y España, con el apoyo de otros países, invadieron Irak, el Irak de Saddam Hussein de aquella época, porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva. Esto generó, bueno, una guerra a nivel mundial, ¿no? Que muchas personas, muchos ciudadanos no querían, y entonces en muchas ciudades del planeta se realizaron pues grandes manifestaciones, grandes demostraciones de repulsa en contra de esta invasión. Y bueno, lo más curioso de estas manifestaciones es que la gente se expresaba de distintos modos. Entonces, en España, por ejemplo, había algunas manifestaciones que utilizaban el conocido no a la guerra, no en mi nombre, bajo ninguna circunstancia, etcétera. Pero también había otras manifestaciones que utilizaban el lema por la paz. Y ustedes saben que los lemas por la paz, no a la guerra, son como las pancartas que van al inicio de las manifestaciones, ¿no? Entonces, un hecho interesante de esta situación aquí en España es que, claro, las manifestaciones que llevaban el lema no a la guerra eran básicamente de partidos de izquierda, progresistas, que estaban en contra de la invasión, mientras que las manifestaciones que llevaban el lema por la paz básicamente eran de partidos de la derecha, que son los que habían participado en los gobiernos y que de algún modo aceptaban dicha invasión y que consideraban que la mejor manera de llegar a la paz era a través de esta invasión. Entonces, fíjense cómo es el lenguaje, que expresiones aparentemente tan equivalentes como no a la guerra o por la paz pueden significar cosas totalmente distintas, ¿no? Y este es uno de los hechos importantes de este libro, Tras las líneas, que intenta justificar precisamente por qué muchas veces las palabras significan cosas opuestas a lo que la acepción de la palabra aparentemente podría hacer creer. En concreto, la expresión tras las líneas viene bueno, de una referencia de los años 70 que mencionaba que había tres maneras básicas de leer, ¿no? Que son leer de manera literal las líneas, leer de manera inferencial entre líneas y leer detrás de las líneas, que significaba pues lo que estaba escondido, ¿no? Lo que estaba presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, Tras las líneas intenta precisamente explicar esta distinción de tres elementos que ustedes ven aquí reflejada en este gráfico de lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica.
y básicamente se centra en el tercero, ¿no? O sea, la idea es que, bueno, pues leer literalmente significa decodificar las palabras y sus significados, leer inferencialmente entre líneas significa recuperar de algún modo los implícitos, las presuposiciones que hay entre las palabras, y finalmente leer tras las líneas pues significa de algún modo entender bueno, el significado que tiene aquella palabra concreta en aquel lugar concreto, en aquel momento, dicha por aquella persona y dirigida a otra persona, ¿no? Entonces, claro, esto es mucho más difícil, es más volátil, es más complejo, es más ideológico, lógicamente, pero es como se utilizan hoy en día muchas veces los textos, ¿no? De modo que leer tras las líneas acaba siendo, pues como ven ustedes en la otra fotografía, como poner una lupa delante de un titular de periódico y darte cuenta pues que hay unas palabras más pequeñitas escritas debajo del titular, de la frase principal, ¿no? Que tienen otros significados que aparentemente no se ven. Bueno, vamos con un juego, aprovechando que de este libro se hicieron muchas pruebas de portadas. Lo que ustedes están viendo aquí son las 4 portadas que se diseñaron para la edición en catalán de este libro, ¿no? Y les invito a decidir, como si fueran ustedes el autor de este libro, cuál de las 3 les parece más interesante. Yo lo que había pedido pues era un dibujo que reflejara esta idea de detrás de las líneas, que estuviera también en un lenguaje poco habitual o en un idioma, perdón, que no fuera conocido por mis lectores, de modo que creo que es una lengua eslava la que se utiliza. Y bueno, no sé cuál les gusta más a ustedes. Después les contaré cuál es el correcto, el que realmente se realizó. Y como pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva, pues el que se realizó es el que tiene esta figura de esta persona con pantalones detrás de las líneas. Bueno, este libro se publicó en el 2006 y tiene una historia curiosa que vale la pena explicar. El editor de Anagrama, Jorge Herralde, un día me dijo bueno, que el libro anterior, La cocina de la escritura, había tenido mucho éxito y se seguía vendiendo muy bien, iba muy bien, pero que yo necesitaba otro libro, porque yo solo había publicado un libro con ellos, entonces me preguntó si no tenía nada escrito, ¿no? No tienes, pues no sé, unas conferencias, unos cuentos, ¿no? Algo breve, ¿no? Breve, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues no sé, voy a pensar, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió que podía aprovechar 4 o 5 conferencias que yo tenía más o menos elaboradas, alguna publicada en forma de artículo, y me puse a escribir el texto en español. Pero claro, o sea, para mí siempre es un mal asunto publicar un libro de conferencias, porque, o sea, cuando haces una conferencia o un artículo estás escribiendo algo para una audiencia específica. Cuando luego lo incorporas en un libro es otra audiencia, es otro planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé pues recopilando estos artículos, luego los rehice, los elaboré, cambié un poco la escritura y al final salió este libro que es prácticamente nuevo. O sea, sí que tiene pues bueno, algunos ejemplos y algunos datos de los artículos originales que se mencionan en el libro, pero es un libro totalmente nuevo, ¿no? Y cuando ya lo tenía escrito en castellano, me dije, bueno, pues este libro también se podría publicar en catalán porque bueno, tiene su público y es muy interesante. Entonces me puse a autotraducirlo al catalán, ¿no? Haciendo lo inverso que había hecho en otras oportunidades, porque bueno, mi lengua materna es el catalán, entonces prefiero escribir en esta lengua y después traducirlo a otros idiomas, ¿no? Y entonces, bueno, el ejercicio de autotraducirse es interesante porque te obliga a decir las mismas ideas con las palabras de otra lengua que no son exactamente equivalentes y es una manera de profundizar en tus ideas, en tu manera de explicarte, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, al final el libro salió simultáneamente en 2 editoriales distintas, en catalán y en español, en el 2006. Y bueno, es un libro bastante extenso que tiene, bueno, ven ustedes aquí tiene como casi 300 páginas, ¿no? Un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tuvo muy buena respuesta
y en catalán se ha hecho una reimpresión y en español hay 3 reimpresiones y hay una segunda portada en una colección de bolsillo que es la que ustedes ven aquí. El tema más en concreto del libro proviene de estas 4 conferencias o 4 textos previos, ¿no? Que básicamente hablan, bueno, pues en primer lugar de la ideología, como ya les conté, del hecho que los textos transmiten ideologías y que no es tan sencillo identificar cuál es la ideología después de cada texto. El segundo tema es cómo va cambiando la tecnología, o sea, cómo la digitalización, la sustitución del papel por las pantallas o de los bolígrafos por los teclados, pues está cambiando de algún modo también la manera de leer, la manera de comprender. El tercer tema es la lectura en segundas lenguas, porque efectivamente cada vez más todos leemos en una segunda lengua, en inglés o en portugués o en italiano, en francés, y evidentemente pues cuando leemos en una segunda lengua no tenemos las mismas capacidades que cuando lo hacemos con la lengua materna, ¿no? Y el último, el cuarto y último tema es la lectura en disciplinas específicas, o sea, cada vez pues leemos más cuestiones relacionadas con la ciencia, con el derecho, cada vez queremos estar más informados de las últimas novedades en inteligencia artificial y esto exige pues leer textos elaborados en disciplinas muy especializadas, con mucha terminología que no conocemos porque nosotros no tenemos estudios específicos de este tema y constituye también un reto especial de comprensión, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 4 temas que se abordan en este libro de una forma unitaria. Y como les avanzaba, pues es un libro que ha tenido mucho impacto. De hecho, fíjense en la lista de citaciones recibidas, de citas recibidas en Google Scholar, donde pueden ver que Tras las líneas es mi segundo libro más leído y citado después de enseñar lengua, ¿no? Tiene en español más de 2.700 citas y en catalán, la versión en catalán, Rere las líneas, sobre la lectura contemporánea, pues tiene 97, 100 más, ¿no? Esto significa, pues bueno, que muchos autores les ha interesado este texto y que lo han citado en sus obras, ¿no? Si no conocen el libro y quieren ustedes leerlo, pues una manera fácil de conocerlo es acceder a la web de Anagrama, donde se puede leer un capítulo o una parte de este texto, ¿no? La introducción. Y por otro lado también hay muchas críticas y referencias al libro en distintos contextos. Pueden encontrar ustedes valoraciones en la prensa, tienen ustedes aquí por ejemplo una en catalán del País, o en La Vanguardia, que son periódicos españoles, también en la revista Cuadernos de Pedagogía, que es una revista de pedagogía. También pueden encontrar ustedes referencias y resúmenes en YouTube o en TikTok e incluso pueden encontrar copias piratas e ilegales en la red como la que ven ustedes aquí. Y nada más, hasta la próxima entrega.